Muy buenas tardes a todos. Hoy tengo el gran gusto de presentar al doctor José Robel Arenas Salazar. Él es físico y doctor en física de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Bogotá, especialista en la física gravitacional. La investigación que ha realizado en los últimos 25 años ha sido fundamentalmente acerca de los efectos cuánticos en los agujeros negros. Actualmente es profesor del Observatorio Astronómico Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Qué tal todo? Muy bien, Cristian, muchas gracias por la invitación. Bueno, me alegra muchísimo. Entonces, pues, dado el tema que tú tienes, que has, digamos así, estudiado, para mí es un gran honor tenerte hoy en mi canal. Pues quisiera hacerte una pregunta así para iniciar el tema, como para darle inicio y empezar a la introducción. ¿En qué consisten las ondas gravitacionales y qué tiene que ver con, digamos, la teoría de Albert Einstein, que tanto se habla? Sí, es una buena pregunta, porque las ondas gravitacionales las predijo Einstein hace 100 años, ¿sí? Pero fue posible hasta hace muy poco, hasta hace 6 años larguitos, detectarlas en el mundo físico. De hecho, mucha gente llegó a pensar que se trataba de un objeto matemático. Y la verdad es que es una predicción directa de la relatividad general, porque en la relatividad general se acude al espacio mismo y al tiempo como el objeto principal para dar cuenta de las interacciones. Normalmente para nosotros el tiempo y el espacio es bastante geométrico. En la relatividad general, el tiempo y el espacio son un campo, como lo es el campo electromagnético. Entonces está sujeto a perturbaciones. Si en algún lugar del universo hay una colisión de dos agujeros negros, por poner un ejemplo, ese colapso se propaga como cuando uno lanza una piedrita en una laguna, ¿sí? ¿Y eso qué fue lo que puso de manifiesto? Que el espacio-tiempo es una realidad física, no es un objeto matemático. Ese es un gran descubrimiento y en los últimos años, aprovechando las antenas que ya están montadas, ya se han descubierto cantidad de eventos interesantísimos, ¿sí? Como la colisión de agujeros negros. Y seguramente en la medida que se preparen los nuevos objetos, porque estas antenas hay que irlas desarrollando con el tiempo, vamos a mirar hacia el fondo del universo y poder mirar estructuras que de otra manera no es posible. Entonces es una consecuencia directa de la relatividad general, ¿sí? Sí, esto tiene que ver también con lo que es el movimiento de los planetas, ¿no? Y de todas las galaxias en sí, ¿no? Sí, de hecho todo lo que compone el universo se comunica a través de distorsiones del espacio-tiempo. Es como si fuera una gran membrana que por la presencia de galaxias, planetas, estrellas, se perturba y unas sienten la presencia de las otras, ¿no? Ese es, digamos, el gran sentido de la relatividad general. Bueno, y hay algo que siempre llama la atención y que muchos han escuchado, incluso a veces hay malinterpretaciones, que es lo que tiene que ver con los agujeros negros. ¿Qué son los agujeros negros y de qué consisten, no? Sí, bueno, y como esa es mi área de trabajo, pues yo tengo que ser muy honesto y decir las cosas como yo las pienso Claro y, que sí. y como las veo en los grupos de investigación. Porque si uno lee la literatura normal que lee todo el mundo, pues ahí se afirma que los agujeros negros existen, ¿sí? Categóricamente. Incluso ahora con tu pregunta de las ondas gravitacionales, también hay gente que dice que al descubrir las ondas gravitacionales, ¿no?, simultáneamente aparecieron los agujeros negros. La verdad, eso no está confirmado. Entonces, tenemos muchos indicios teóricos y observacionales de la presencia de agujeros negros, pero no tenemos una prueba contundente, porque falta todavía observar muchas cosas. Quizá, ¿no? Quizá los agujeros negros por definición sean inobservables, ¿no? Pero bueno, como objetos se han entendido, sobre todo estudiando la evolución de las estrellas. Entonces, las estrellas, igual que las personas, nacen y mueren. Entonces, cuando uno estudia la muerte de las estrellas, ahí aparece necesariamente el concepto de agujero negro. ¿Por qué? Porque es que hay estrellas que tienen masas muy grandes. Y cuando esas masas son muy grandes, no hay manera de explicar cómo detener el colapso gravitacional cuando el núcleo de esas estrellas se apaga. Porque las estrellas emiten energía
y contrarrestan el efecto gravitacional gracias a los hornos nucleares que hay en su centro. Pero esos hornos nucleares se alimentan básicamente de hidrógeno, de helio, y ese combustible se les apaga y la gravedad domina y definitivamente no hay fuerza en el universo que detenga el colapso. Por eso se piensa que los agujeros negros deberían existir, ¿no? Desde ese punto de vista. Entonces, un agujero negro, pues en últimas, ¿qué viene a hacer? Es lo que queda de un gran colapso gravitacional, ¿sí? Lo que ocurre es que en esa vecindad del colapso gravitacional pasan cosas muy interesantes, ¿sí? Ahí sí hay una cantidad de física que es la que se ha estudiado pues, casi a lo largo de 50 años. Y la observación ha ido a la par, poco a poco, confirmando muchas de esas cosas, ¿ves? Claro que sí, esto tiene que ver también con el tema de las galaxias, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que se dice que en lo que hay alrededor de la galaxia, como nuestra Vía Láctea, ¿no? Que hay un centro que gira alrededor de todos los sistemas solares que tenemos, ¿no? Entonces, Sí, si quieres profundizar un poco sobre este tema, sí, pues quería. esa es una investigación muy interesante porque no se sabe bien si en el caso de las grandes galaxias, ¿no? Y algunas galaxias elípticas que son muy conocidas, no se sabe muy bien si es necesario que primero exista allá en el centro un agujero negro y alrededor de ese objeto tan intenso desde el punto de vista gravitacional se forma el resto de la estructura, o los agujeros negros se forman posteriormente a la aparición de las galaxias. Esa aparición de esos agujeros negros está muy ligados a las galaxias. De hecho, casi todas las grandes galaxias tienen en su centro un núcleo activo, que es un núcleo de altísima energía. Y allí la explicación más convincente que se tiene para dar cuenta de esa energía gigantesca que sale de allí es colocar un agujero negro en el centro, ¿no? El caso de M87. M87 ha sido estudiado durante mucho tiempo y es uno de los buenos ejemplos de que allí debería haber un agujero negro por una serie de propiedades que se encuentran, sobre todo desde el punto de vista de esa energía gigantesca que se emite de unas regiones relativamente pequeñas. No hay otra manera de explicarlo con la física que sabemos. Entonces esa relación galaxia-agujero negro es muy íntima, ¿no? Esas dos cosas, seguramente una implica a la otra. Y esto lo encontramos que también se genera mucha ficción, mucha superstición en estos temas, ¿no? Por ejemplo, los agujeros negros, todo es maldad, o es que puede absorbernos. ¿Esto es tan cierto? ¿O es más de ciencia ficción? No, eso lo que pasa es que, claro, hay un hecho cierto, y es que los campos gravitacionales de los agujeros negros son muy altos. Hasta ahí eso está bien. Pero el resto de que los agujeros negros devoran todo lo que se les cruza y de que son peligrosos y demás, ahí sí ya pisamos el terreno de la ficción. Porque un agujero negro no es otra cosa distinta a cualquier objeto gravitacional como una estrella, como la misma Tierra, ¿eh? Lo que pasa es que si yo estoy muy cerca de ese objeto, pues la gravedad que voy a sentir allí es muy alta, ¿cierto? Pero no es otra cosa distinta. Es una masa que atrae a otras masas. Si tú estás lo suficientemente lejos de esa masa, puedes pasar incluso por cierta vecindad y no le ocurre nada, ¿sí? No es que el agujero negro ande devorando lo que se cruza por ahí, no. Es un campo gravitacional intenso, sí, que si uno lo logra, porque él tiene una frontera que se llama el horizonte de eventos. Si uno cruza esa frontera, lo que sí va a pasar, ¿no? Dependiendo de si el agujero negro tiene una masa grande o pequeña, lo que sí va a pasar es que una vez se cruza esa frontera, no hay manera de salir de allí, ¿sí? Eso sí es un hecho, pero si yo no la cruzo esa frontera, pues puedo acercarme a un agujero negro y observar alguna cosa y volverme a alejar, ¿sí? Sí hay de allí detrás de eso muchas historias que se inventan la gente. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En el gran laboratorio del LHC, que es el acelerador con que se están estudiando digamos, los higgs y esas partículas interesantísimas que dan cuenta del origen microscópico del universo, allí se espera encontrar agujeros negros, pero son unos agujeros microscópicos, ¿cierto? Esos agujeros negros no pueden acabar el mundo. Entonces la gente se imagina que si llega a aparecer en el laboratorio, en el CERN, ¿no? Allá en Suiza, en Francia, si llega a aparecer un agujero negro, entonces ese agujero negro devoraría el mundo. Eso no es así, ¿sí? Porque es un agujero negro pequeñito y él no tiene alcance más allá de su dominio, que está en el orden de las
eh, incluso del orden del tamaño de los átomos, ¿no? Es un mundo muy pequeñito. Entonces, no va a haber, sí pueden haber agujeros negros en esas escalas, y no va a pasar nada raro, y mucho menos que se vaya a acabar el mundo, porque ahí es donde está la mala interpretación del agujero negro. El agujero negro en sí mismo ya aparece como un objeto peligroso, y lo que hay que mirar es la masa, ¿cierto? La masa. Entonces, si yo tengo una masa muy pequeñita, él no puede afectar sino una región muy cercana a él, y obviamente debe ser microscópica. Ahora, si mi agujero negro es muy grande, entonces afecta a un área mucho mayor, y también hasta ahí llega. Él no tiene un alcance indefinido. La gravedad es de alcance infinito, pero eso no quiere decir que yo tenga que sucumbir bajo el efecto del agujero negro, porque yo puedo moverme de muchas maneras, salvo que cruce el horizonte de eventos. Claro que sí, es muy cierto lo que tú mencionas, porque es como romper un poco estos mitos, ¿no? Que mucho Hollywood y series de televisión han implementado, incluso los periodistas ayudan aún más cuando dicen agujero negro, casi que lo venden como si fuera el fin del universo. Incluso portales a otro mundo. Exacto. Eso también está dentro de toda la fantasía que acompaña a los agujeros negros, que son como puertas a otros universos, ¿no? Todo eso tiene mucho de ficción. Y Claro que sí. hay que reconocer que todavía no conocemos mucho de los agujeros negros, pero sí se está exagerando, ¿no? Se exagera un poco, con algunas propiedades. Claro que sí, esto también tiene que ver con los mundos paralelos y todo lo que se habla, las teorías del agujero de gusano. ¿Tú Sí, qué opinas de este tema? sí, desde el punto de vista teórico es muy interesante. De hecho, lo estudiamos en teoría porque nos permite entender muchas cosas. Pero los agujeros de gusano, para que sean realidades físicas, tienen que tener propiedades que hasta el día de hoy no las hemos descubierto. Y, por ejemplo, tener estructuras de materia negativa, ¿sí? Ciertas estructuras exóticas de la materia que no conocemos para que puedan existir esos agujeros de gusano. Ahora, si llega a aparecer en algún laboratorio, en algún escenario de observación, si llega a aparecer esa materia exótica, pues de acuerdo a las teorías de Einstein, pues ahí estarían esos agujeros de gusano, ¿no? Como caminos que permitirían viajar de uno a otro lado del universo sin tener que recorrer grandes distancias, ¿sí? Pero tiene que aparecer primero esa materia exótica, ¿no? Entonces, fíjate que está condicionado a algo que todavía no hemos visto y que posiblemente nunca veamos, pues, porque eso sí es especulación pura. Y si podemos profundizar un poquito sobre la materia exótica que mencionas, como para darle más claridad. Sí, la materia nosotros la conocemos a través de la observación durante muchos años y sabemos que se compone de dos grandes grupos de partículas, que llamamos los fermiones y los bosones, ¿eh? Los bosones son partículas que tú puedes acumular en volúmenes tan pequeños como tú quieras, ¿sí? Un ejemplo, la luz, ¿no? Los fotones. Pero también hay otros que se llaman los fermiones, como los electrones, que por más de que tú trates de acercarlos unos a otros, ellos se repelen, ¿cierto? Por efectos cuánticos, no se dejan acumular. Entonces, dentro de ese contexto, esos dos grupos de partículas que forman todo lo que hay en el universo, hay una serie de propiedades que están bien estudiadas en los laboratorios, y por eso todo lo que salga de ahí, lo que no caiga dentro de eso, es especulación. Y hay unas muy famosas, por ejemplo, la materia oscura. Todo el mundo asegura, y de hecho se necesita para poder entender la estructura de las galaxias en el universo, necesitamos la materia oscura. Pero hasta el día de hoy no hemos encontrado todavía esa materia oscura, ¿sí? Y eso que es de la materia exótica, que tiene más posibilidades de que sea una realidad física, pero no la hemos encontrado. Entonces, alrededor de las teorías de Einstein, desde el punto de vista matemático, tú puedes crear todos los universos que se te ocurren, ¿sí? Pero tienes que poner la materia condicionada. Entonces, de la materia normalita que conocemos, uno puede explicar muchas cosas. De hecho, entendemos buena parte de lo que es el universo con la materia que hemos estudiado en los laboratorios. Pero ese otro mundo exótico es un mundo de las matemáticas, donde tú bajas las ecuaciones de Einstein y entonces mira, tú te puedes inventar el mundo que quieras, pero ese mundo requiere una materia muy especial. Entonces, con la matemática yo me la puedo inventar, ¿cierto? Por ejemplo, materia que en lugar de atraer los objetos, lo rechace, ¿sí? Eso yo lo puedo hacer cambiándole un signo a mis ecuaciones, ¿no?
Pero el problema es que en el mundo real no hemos encontrado algo parecido a eso. Y entonces cae dentro de la especulación. Y ese es el problema de la materia exótica. Tiene todas las propiedades que tú quieras, ¿sí? Pero no cae dentro de las propiedades naturales que hemos verificado experimentalmente. No hay que olvidar que la física no es matemática especulativa, la física es observacional, y si yo no observo las cosas, no existen, ¿sí? Así de sencillo. Exacto, es como un escepticismo, ¿no? Hasta que no se pueda comprobar, tasar, medir. Es que ese es el eje. Ahora, y te digo una cosa, Cristian, hay que tener cuidado con eso, porque ha hecho carrera recientemente, pues bueno, Sí, señor. estamos hablando de ya de décadas, de que los matemáticos se han ido metiendo al mundo de la física y entonces se están volviendo, esas matemáticas se están volviendo realidad. ¿En qué sentido? En el que mucha gente publica esas cosas, se replican entre ellos mismos y entonces termina, claro, como es la gente que más sabe, ¿no? Entonces terminan dominando ciertos conceptos y eso se va imponiendo. Y entonces podemos caer en el error de convertir matemáticas en física, ¿sí? Y yo veo que esa es una amenaza muy grande que tiene la física teórica. Pero de hecho yo vivo en ese mundo y sé lo que es eso. Y la gran mayoría de las teorías, por ejemplo, de los agujeros negros son especulaciones matemáticas muy bellas, ¿sí? Eso nadie lo niega, elegantes, muy bien hechas, pero tienen un problema grave, que sus predicciones no las ha visto nadie, ¿cierto? Entonces eso no es física. Sin embargo, ya hay algunos físicos, en vista de la dificultad para probar las cosas, que ya están sosteniendo que no es necesario probar todo, ¿cierto? Que bastaría con la prueba matemática. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que ese es un peligro que existe en la física teórica, a desvirtuar la naturaleza fenomenológica que tiene la física, ¿sí? Y eso es fundamental, si no nos salimos de las ciencias naturales. Yo no digo que sea falso, ¿cierto? Porque tú que tienes un conocimiento amplio de diferentes temas, sabes que si yo me salgo de la física y me voy a la filosofía, a la metafísica, allá es otro cuento, ¿cierto? Pero dentro de la física, esa obligatoriedad de observar lo que uno calcula y lo que uno predice, eso es uno de las maneras como tenemos de verificar la ciencia. Sin eso, yo lo digo categóricamente, no tendríamos ciencia. Estaríamos en otro campo del conocimiento. ¿Sí? Claro que sí. Es otra Y cosa, pero claro, ciencia no es. Tampoco voy a entrar a decir, a negar ciertas cosas, porque si hay algo maravilloso en el ser humano es su capacidad de crear cosas. Y no todo lo que existe tiene que ser pesado, medido, calculado, ¿cierto? La realidad tiene otras dimensiones distintas a la de la física. Eso hay que preguntárselo a Kant, ¿cierto? Kant, desde que estableció su filosofía, él sabía lo que era la física. De hecho, yo pienso que es el filósofo que mejor ha comprendido la física, fue Kant. Y Kant, desde que desarrolló su metafísica, él lo que hizo fue ponerle un límite a la física, ¿cierto? Porque él veía el peligro de esa física que venían dando en su época, ¿no? Hoy día la física, como tú lo sabes, muchos físicos ya desde ahí se tomaron la filosofía, de hecho la desplazaron. Y eso sí es grave, eso también es otra exageración, pero más allá de la física. Hay que precisar todas esas cositas. claro que sí, porque es que son diferentes formas de llegar al conocimiento, ¿no? Mediante el análisis abstracto y mental, ensayos mentales, construcciones y realidades mentales, la filosofía. Ahora bien, pues pueden complementar, pero no hay que socavar la una o la otra, ¿no? Creo que es lo Claro, que tú estás no hay que mencionando. quitarle dominios, porque la ciencia hoy día, y eso se llama cientificismo. Todos reconocemos el alcance de la ciencia, eso es innegable. La ciencia nos ha permitido entender muchas cosas de la realidad que si no hubiese sido por su método, no las conoceríamos. Sin embargo, la ciencia tiene sus límites, ¿no? La ciencia no puede pretender ser la verdad. Y ahí caeríamos en el cientificismo. Yo por lo menos tampoco llego hasta allá. ¿Sí? Hay que reconocerle cada cosa. Pero si yo estoy dentro del área de la física, dentro de su área, ahí sí se exigen ciertas cosas, dentro de su área. Si yo me salgo, no tiene por qué Claro que sí. cumplirse. Dentro de la física, sí. Y esa es la observación. Claro que sí, además con todo este tipo de distancias que se hablan, por ejemplo, lo de la velocidad de la luz,
que están a 7 años velocidad de la luz o incluso más años. Entonces toda esta distancia genera también como una modestia, ¿no?, en el ser humano, porque es comprender que ya no es el centro del universo, siquiera tener control del mismo, ¿no? O siquiera poder llegar en vida a esos planetas o a esas galaxias tan distantes, ¿no? Dice, eso, pensar en el cosmos hace humilde a la gente, o debería hacerla humilde. Así es. Claro que sí. Bueno, ¿por qué mencionaba esto? Porque es como introductoria a mi siguiente pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver lo anterior con las leyes del movimiento y la gravedad de Newton? ¿Tú qué opinas de este tema? Todo lo que hemos hablado. Pues todo se hace a partir de ahí, ¿cierto? Cuando Ujú. uno estudia primero a Newton, luego estudia a Einstein y luego estudia, digamos, a Hawking, por poner tres grandes pilares de la física. Todo se hace referido a Newton. ¿Sí? Newton, los fundamentos de la gravitación en Newton y lo que tú mencionas, el movimiento y toda la física que hay alrededor de la física newtoniana, todo ello va a constituir los fundamentos de una gran revolución en la teoría del conocimiento. Y lo que va a hacer después la relatividad y luego los efectos cuánticos que descubrió Hawking es corregir un poco esa estructura. ¿Sí? Yo a veces en mis conferencias, yo coloco una catedral, a mí me gusta mucho la catedral de Ulm, ¿no?, en Alemania, donde nació Einstein, y la coloco como referencia de lo que es algo muy sólido. Y entonces, para mí, los principios de matemática de filosofía natural de Newton es ese tipo de catedral con la que se construyó la ciencia. Ahí están todos los fundamentos. Claro, vendrá la relatividad que nos va a enseñar a medir el tiempo, pero los fundamentos están en Newton. ¿Sí? Luego vendrá Hawking y nos dirá cómo corregir desde el lado cuántico esos efectos gravitacionales, pero nuevamente centrado en esos conceptos fundamentales que estableció Newton. ¿Sí? Entonces Newton fue un gigante. Definitivamente la física newtoniana es el gran escenario sobre el que se ha hecho la física. Entonces eso que tú me comentas de tu pregunta, pues sigue siendo el eje sobre el que se hace todo. En ningún momento Einstein va a cambiar a Newton, ¿cierto? Lo que hace Einstein es completar cosas, pero los fundamentos están allí, en Newton. Que sí, es más o menos como lo que para nosotros los abogados sería Kelsen, ¿no? Donde se desprenden todo el ordenamiento jurídico y cómo se analizan las leyes. Entonces, más o menos es comparándolo con el tema científico. Así es, así es. No es que llegue uno de estos genios y acabó con todo, no. Y por eso nosotros le debemos mucho a Newton. Esos principios de filosofía, eso básicamente es filosofía, ¿cierto? El libro fundamental de Newton con el que se hizo después toda la física y de ahí se derivó el resto de la ciencia. Los principios de filosofía natural, ese título está hermoso, ¿no? Filosofía natural, porque son los fundamentos. ¿Sí? La gente, digamos, después de que conoció a Einstein, a veces se ha vuelto un poco irrespetuosa con Newton, ¿cierto? Porque con Einstein despedazamos el tiempo lo cambiamos totalmente. Sin embargo, si nosotros no tuviéramos el tiempo de Newton, ¿no? El tiempo de Newton es el que le permite funcionar a todo ese edificio maravilloso que es un gran reloj. El universo es como una especie de reloj, ¿cierto? De mucha precisión. Y gracias a esa manera de contar el tiempo de Newton es que ponemos a andar el reloj, ¿cierto? Eso no se nos debe olvidar. Uno dirá, ese Newton nunca entendió el tiempo. No, yo pienso que lo entendió más de lo que nosotros creemos, porque para Newton el tiempo era un pilar para pensar el mundo, ¿no? Aparece Einstein y con Einstein vamos a entender otras cosas, por ejemplo, cómo se mide ese tiempo. A Newton no le interesaba mucho cómo se mide el tiempo, porque para Newton, si tú miras los principios de matemática de Newton, el tiempo para Newton es un fundamento, ¿sí?, de la realidad. Él lo coloca como una estructura para poder entender el mundo, ¿sí? Él no está pensando en el detalle del reloj atómico que hoy tenemos, que es muy preciso, y la paradoja de los gemelos. No, él no es ese técnico que está parado ahí. Él necesitaba una fundamentación sólida como la catedral que yo te mencionaba. Y ahí en esa estructura el tiempo va a jugar un papel fundamental. Es un ordenador de todo ese edificio, ¿sí? Entonces hay que entender el tiempo bien en su dimensión
y cada pensador pues le va a introducir alguna característica, pero a Newton hay que reconocerle que nos dejó esa estructura, ¿sí? Ningún otro pensador había hecho algo así. Quizá las referencias son las matemáticas de Euclides, ¿sí? Newton quiso hacer algo así. De hecho, su estructura, cuando tú vendas el libro de Newton, es una estructura geométrica, con sus definiciones, escolios, teoremas, ¿cierto? Es una maravilla. La óptica de Newton, que la hizo siendo un muchacho cuando cerraron la universidad, cuando llegó la peste a Inglaterra, ¿sí? Newton se encerró allá en su casita y gracias a eso no lo mató la peste, porque estaba un poco aislado de las edificaciones. Él estaba como en una especie de finca, ¿sí? Un poquito aislado. Y en año y medio hizo una maravilla. Convirtió la óptica con la que nosotros trabajamos hoy, con todos los dispositivos de luz, lo convirtió en geometría, ¿sí? Lo convirtió en teoremas. Esa era la mente de Newton, ¿sí? Una mente extraordinaria. Y no, y como dicen, no me acuerdo de quién la frase, pero más o menos la idea de esto, ¿no? El remolino repetitivo del conocimiento, ¿no? O sea, yo sé algo hoy es gracias a todos esos avances y todos esos que otros hombres han construido a lo largo de la historia, ¿no? Digámosle seres humanos, ¿no? No, para no entrar en debates sociales ahora, ¿no? Que uno dice hombres y dónde están las mujeres y demás, ¿no? Sí. Pero bueno, para entrar en debate entre los seres humanos, cómo llegaban, y es como un remolino repetitivo del conocimiento, y eso es lo que tú decías, o sea, sin Newton no podemos estructurar lo que es la física moderna y hasta la mecánica, ¿no? Porque entra la mecánica también. Todo. De hecho, la mecánica, yo le digo a mis estudiantes, la mecánica es el esqueleto de la física, es la estructura, ¿sí? Con eso uno arma el resto, ¿sí? Y eso no se debe olvidar, porque es que hay una cierta tendencia, que también es de la modernidad, a especializar cada una de las áreas de la física. Es cierto que hay especialidades, ¿no? Está el mecánico puro, que solo sabe de instrumentos y que se desempeña en detalles demasiado técnicos. Eso existe. Y es la tendencia pues, del mundo moderno, si no, no tendríamos las maravillas que tenemos hoy día. Hay que tener especialistas. Pero si uno mira cada uno de esos campos de la física en su más amplia expresión, no son así delimitados, ¿sí? El caso de la mecánica no es una parte de la física. La mecánica es todo su esqueleto, ¿no? Toda su estructura. Y ahí después uno, con eso va uno a entender después otras cosas que van apareciendo, la termodinámica, la electrodinámica, ¿sí? Pero debe haber una estructura, debe haber un cuerpo. Y sobre ese cuerpo, cuando uno le pone además de eso matemáticas, le permite entender con una claridad meridiana las cosas. Y está muy bien lo que tú mencionas, o sea, muy claro, específico. Y creo que esto nos lleva, aunque se sale un poco del tema, pero tiene relación en qué consiste la teoría de las perturbaciones, que uno siempre escucha, pero no hay como algo claro que uno pueda entender, o por lo menos en mi parte, ¿no? Porque obviamente pues, tengo limitaciones académicas. Sí, en cuanto a teoría de las perturbaciones, hay dos acepciones, ¿no? Digamos, de esa palabra, en lo que tiene que ver con el mundo técnico. Una es la que nosotros usamos como una técnica para estudiar modelos complejos, ¿no? Modelos complicados. Cuando uno va a estudiar un mecanismo demasiado complicado, uno lo que hace es estudiar primero un mecanismo muy sencillo, que nosotros lo llamamos el modelo lineal, ¿sí? Entonces yo quiero entender un problema bien complicado. Yo quiero entender, por ejemplo, el sistema solar completico. Entonces yo primero estudio cómo interactúan dos masitas, ¿sí? Dos masitas no más. Entiendo bien ese problema, lo resuelvo con todas las matemáticas que sabemos y una vez que ya lo haya entendido, entonces empiezo a meter el resto del universo, lo empiezo a meter ahí. En el caso del sistema solar, yo empiezo con dos partículas. Puede ser, por ejemplo, el Sol y la Tierra. Pero yo sé que el sistema solar tiene más partículas. Entonces, estudio primero la interacción de ellas dos y luego voy metiendo las demás. Entonces, ¿qué hacen las demás? Entran y perturban mi sistema que yo ya tengo resuelto. ¿Sí ves? Entonces, es el primer concepto, la primera acepción de una perturbación. Y es modificar un poco algo sencillo que yo he entendido bien. Y entonces voy metiendo la complejidad a partir de algo sencillo, perturbando. Esa es una manera de entenderlo. Como una técnica de resolver problemas muy complejos a partir de algo relativamente fácil de entender, digamos entre comillas. Pero también hay algo muy hermoso y es que esas perturbaciones también se pueden entender en otro nivel, ya no como
como una modificación a algo, sino a efectos que tienen per se una naturaleza intrínseca, ¿sí? Es algo así como darle la categoría a las perturbaciones de existir por ellas mismas. No que entren a alterar otra cosa, sino que ellas mismas existen per se. Entonces, hay toda una teoría de las perturbaciones que tú podrías desarrollarlas en diferentes campos para estudiarlas por ellas mismas. ¿Entiendes? No, no para entender otras cosas, sino por ellas mismas. Entonces hay que darle esa categoría de que ellas también existen. No, no es que el problema que existe es un problema complejo y la perturbación lo que hace es alterar, ¿no? No, ellas por sí mismas existen. Y sobre eso hay teorías matemáticas muy elegantes que tienen que ver con el estudio de perturbaciones, ¿sí? Y ahí entra la estadística, la teoría del caos, la mecánica cuántica, un montón de cosas, ¿sí? Bueno, hay un tema que es bastante interesante, que lo plantea un divulgador científico y físico español, que él habla sobre el magnetismo. Puede explicar la curva de la rotación de las galaxias espirales. ¿Tú crees que eso es posible? Es como el problema que él ha tenido siempre en su mente. Él se llama Eduardo Bataner. Tener, sí. Sí, lo que pasa es que en la estructura, como decíamos hace un rato, la estructura de las galaxias y sobre todo en su centro, es una estructura de energía que se mueve a temperaturas muy elevadas dentro de campos gravitacionales muy fuertes y allí va a caer muchísima materia formando unos grandes discos que se mueven alrededor del centro. Entonces, claro, como todo eso es materia y que se mueve a altas energías, allí hay efectos eléctricos que a su vez generan campos magnéticos muy grandes. Entonces uno lo que tiene allí en el centro de esas galaxias son estructuras que además de tener materia a altísima energía, moviéndose a grandes velocidades, también genera campos magnéticos muy fuertes. Y esos campos magnéticos van a afectar las partículas que están cargadas. Entonces ellos de alguna manera modelan también las estructuras, ¿sí? El campo magnético es fundamental, incluso desde el comienzo del universo, porque él puede alterar el movimiento de las partículas que están cargadas. Y al alterar ese movimiento ayuda a formar la arquitectura de las estructuras, ¿sí? El campo magnético está presente allí. Siempre que tú tengas materia a altas energías, vas a tener partículas cargadas que hay por todos lados, ¿sí? Y ahí los efectos magnéticos se dan de manera natural. Eso siempre va a estar ahí. Y esos efectos magnéticos van a ayudar a entender por qué las estructuras son como las estamos viendo. Claro, eso no es nada fácil, ¿no? Esos modelos se hacen con técnicas numéricas y todavía no se entienden bien. Eso se sigue trabajando, eso es un campo muy activo. Y hay discusiones entre los expertos en eso, ¿no? Eso no es un campo cerrado. Pero sí, el Claro campo que sí. magnético juega un papel clave, como lo dice Bataner. Claro que sí, ¿no? Y es interesante porque aquí ya podríamos interpretar varias realidades del universo y de las, sobre todo estos movimientos de las galaxias en espiral que son tan curiosas y llamativas, ¿no? En el campo científico y en la divulgación científica en sí, ¿no? Sí, sí. Porque uno ve que las galaxias, cuando uno hace la anatomía de las galaxias, ¿no? Así como los botánicos estudian las plantas, las hojitas, sus diferentes formas que tienen, en las galaxias tú puedes hacer lo mismo. Tú puedes estudiar las galaxias y ver que tienen diferentes formas. Pero eso no es arbitrario, ¿no? Esas formas no están ahí porque sí. Hay toda una física detrás que es la que va a explicar por qué la galaxia es espiral, por qué es elíptica, por qué es enana, por qué es gigante, por qué tiene un núcleo en el centro. Es pura física, ¿sí? Y por eso en estos días han pasado 3 días ya, que el telescopio James Webb mostró las primeras imágenes a la gente, ¿no? Eh, son imágenes que en la medida de que el telescopio empieza a enviarlas, nos va a ir mostrando esos detalles de la intimidad de las galaxias, que es lo que queremos entender, cómo se forman las galaxias, ¿sí? Y para eso hay que ir hasta el puro comienzo del universo, ¿sí? Observar qué estaba pasando hace 13.000 millones de años, ¿sí? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo aparecieron las primeras estrellas y luego con esas estrellas cómo se conformó la galaxia, las primeras galaxias? Y ahí vamos a entender
ahí vamos a entender cómo es que salen todas esas estructuras, ¿sí? Ahorita tenemos muchas teorías, pero es que como decíamos hace un rato, teorías hay todas las que tú quieras. Ahora necesitamos observación que nos diga de todas esas teorías cuáles son las correctas. Eso es una cosa apasionante y eso es nuevecito, ¿no? El telescopio James Webb, pues la tecnología y bueno, las razones económicas y todo lo que tú sabes, pues se gastaron 30 años en montarlo y ya lo pusieron. O sea, lo lanzaron en Navidad y ya lo tenemos mandando imágenes y eso pasó por todos los riesgos porque de milagro tenemos ese aparato allá arriba, porque tenía muchos riesgos de fracasar. Y estamos ante una de las maravillas que ha construido la humanidad. Es el telescopio más increíble que haya hecho el ser humano hasta el día de hoy, ¿no? Y ya está puesto en el cielo, allá en el punto L2, está a 1,5 millones de kilómetros de acá. Y ya mandó las primeras imágenes y eso está funcionando perfecto. Y eso que esas son las primeras imágenes de calentamiento, digámoslo así. Lo que va a enviar ese aparato en los próximos meses nos va a mover el piso, ¿sí? Te lo garantizo. Eso y las ondas gravitacionales que ya están trabajando nos van a cambiar la visión del universo y nos van a barrer un poco de teoría que hay por ahí que nos introduce ruido y nos va a mostrar las cosas como son, ¿sí? Entre ondas gravitacionales y estos telescopios, como el James Webb, nos van a permitir confrontar toda esa especulación y ver en últimas si estamos bien o no, ¿cierto? ¿Qué tan bien hemos especulado sobre tanta cosa que decimos? Sí, allá vamos. Genial. Bueno, ya entrando un poco, ya todo esto ha sido como la introducción al tema, que tú eres el experto en este tema, lo has investigado, hay escrito sobre esto en revistas indexadas y demás. Entonces, esto tiene que ver con el tamaño del universo, sino también con la química del universo, ¿no? O sea, no solo cuando hablamos de la física, también tenemos que tener temas de la química. Por ejemplo, la estructura de la vida en la Tierra, los compuestos del espacio que tienen relación, el hierro, el fósforo, el agua, todo esto, ¿no? Entonces, sí. ¿Hay vida en otros universos, en otros planetas, en tu opinión? Pues a ver, como en la Tierra. Una cosa, yo diría que lo raro sería, si uno quiere asombrarse, lo raro sería que no lo hubiera, ¿sí? Si a mí alguien me dijera, vea, descubrimos que no hay vida en el universo, somos los únicos, eso para mí sería algo extraordinariamente sorprendente, ¿sí? Porque lo que sí debe ocurrir es lo contrario, ¿cierto? La vida debe estar por todos lados. Que no la hayamos encontrado es otra cosa, ¿no? Pero todos los indicadores nos muestran que como el universo asumimos, y ese es uno de los grandes principios también de la física, asumimos que el universo aquí y al otro lado, donde tú quieras, tiene que estar constituido de lo mismo, ¿cierto? Con las mismas leyes, con los mismos componentes. Entonces, lo que se dio aquí, ¿por qué no se va a dar en otro lado? Entonces, eso sí, yo diría que no hay duda sobre eso, pero volviendo nuevamente al precepto aquí de fondo, hasta que eso no se pruebe, hasta que no se encuentre la vida en los términos que nosotros la conocemos, pues no podemos ya afirmarlo. Pero sí es lo que uno espera, ¿no? Es lo que uno espera. Claro que sí, ¿no? Y además que aquí también puede haber vida, pero también igual o mucho más inteligente que nosotros. Sí, ese es el otro tema, ¿no? Sí, seguramente, porque es que nosotros somos una sola variante. Imagínate que esto es un juego como cualquier juego del azar, ¿no? Donde nosotros lanzamos los dados en una dirección y nos fuimos por ahí. Pero cualquier eventualidad que ocurra en el universo la puede cambiar en otra dirección. Entonces, culturas que surjan en otros lugares del universo no tienen por qué repetir la misma curva que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, se me ocurre ahorita, hay una discusión que se da entre los historiadores de la ciencia y que es muy interesante. Y es que, ¿qué tanto se retrasó el avance de la ciencia por la llegada, digamos, de los pitagóricos al mundo del conocimiento? ¿Sí? ¿Qué tanto vamos a pagar en desarrollo científico el haberle no permitido a los eleáticos, a los primeros pensadores griegos, que desarrollaran una matemática y la hubiésemos mantenido, ¿cierto? Porque llegaron otros, como dicen algunos, llegaron los filósofos, ¿no? Despectivamente, eso tampoco hay que decirlo así, pero el hecho es que entre muchos historiadores se dice que el retraso de la matemática se debió
a los nuevos poderes que llegaron en la antigüedad. Entonces ya en algunos lugares de la Grecia antigua ya se tenían los fundamentos de la ciencia, ya estaban ahí. Sin embargo, llegaron unas nuevas formas de pensar el mundo y entonces la humanidad durmió por 1500 años, digámoslo, para ponerlo en algunos términos, y volvió a retomar esa idea, ¿cierto? Con el Renacimiento. Entonces, uno dice, bueno, si esa es una variante de la historia, cualquier otra cultura que se llegue a dar en algún lugar del universo no tiene por qué recorrer esos episodios históricos que nosotros recorrimos. No tienen por qué tener una edad media, por ejemplo, ¿cierto? No tienen por qué tenerla. Y aquí no entramos ya en temas muy delicados, ¿cierto? Porque ya se salen de la ciencia y, bueno, aparecen las religiones y aparecen temas muy delicados que son más difíciles de explicar que las cosas de la ciencia. Sí, claro. Entonces, pero lo tomo como un ejemplo de que la historia nuestra es uno de los diferentes efectos cuando uno lanza los dados, ¿cierto? Nos fuimos por ahí, pero otras culturas se pueden ir por otro lado, no necesariamente. Ahora, cuando uno estudia diferentes culturas, uno sí descubre que hay patrones comunes, ¿sí? Las diferentes cuando uno compara las culturas de Mesoamérica con las africanas y con las del Asia, uno encuentra que a pesar de que en ciertas épocas estuvieron desconectados, siguieron más o menos las mismas estructuras, ¿no? Y no es que se hayan copiado unos de otros, ni que hayan llegado seres del más allá y les hayan enseñado a todos a hacer lo mismo, ¿no? Eso es una imagen muy infantil. No es eso, es que de todas maneras el ser humano, pues todos los seres humanos tenemos una estructura mental que es muy parecida, ¿cierto? Nos diferenciamos en detalles de las culturas, pero pensamos de una manera muy parecida. Entonces no es raro que aparezcan ciertas formas de hacer tecnología en culturas distintas sin que unos copien a los otros. O que vengan seres del más allá y nos digan, mire, les voy a enseñar a hacer una pirámide. Y entonces les enseñó a los de acá, a los de allá. Eso como historia de ficción es muy bonito, pero es muy débil, ¿no? Muy débil cuando hay que sostenerla en la complejidad de la información que tenemos hoy día, no se sostiene. No, y además es pensar también antropocentrista, ¿no? Creer que la vida tiene que ser tal y como nosotros somos, ¿no? Ah, Tal sí, vez respiren otro tipo de componente, ¿no? No sé, el claro. oxígeno, como los extremófilos, algo así, Sí, extremófilos. Pero, los extremófilos, sí, exacto. exacto. Sí, Entonces no, también es mirar eso, no ¿no? pues, que copiar el mismo patrón, exactamente. No tiene por qué ser el mismo patrón. Entonces, la cosa se hace bien interesante, ¿no? Claro que sí. O sea, es mirar esto y tiene harto, digamos, como dicen popularmente, harta tela por cortar, ¿no? Bueno, ahora sí hice una pequeña introducción, ¿no? Que yo dije que eras experto y demás en el tema, has hecho temas de la revistas indexadas y demás. Entonces entremos ahora sí a tu tema, ¿no? Como tal. ¿Qué opinas de la investigación que llevas sobre los efectos cuánticos de los agujeros negros? Cuéntame, que ese es tu tema que llevas Sí. investigando. Bueno, a ver, ahí sí te suena paradójico, pero me cuesta un poco buscar una puerta para entrar a contestar la pregunta, ¿cierto? Porque Claro. son tantas las entradas que hay al problema, pero voy a atacarla por una de los que me preocupa a mí, ¿sí? Pero, como te digo, esto es como un poliedro, ¿cierto? Que tiene muchísimas caras y por cualquiera de esas caras que yo entre, te podría mostrar qué es lo que me mueve a mí a buscar respuestas en los agujeros negros. Pero voy a una de fondo, ¿cierto? Todos admiramos la relatividad general de Einstein y yo veo que tú tienes cierta pasión por eso. Pero es una teoría que es exitosa y sigue siendo asombrosamente exitosa porque tú no te imaginas la cantidad de pruebas que se hacen todos los días. En todos los laboratorios avanzados del mundo donde tienen equipos para medir efectos gravitacionales, a la relatividad general se le está probando todos los días. De hecho, tiene una cantidad de competidoras, tiene una gran cantidad de teorías que compiten, pero ninguna ha podido desplazar la relatividad general, ninguna. ¿Sí? A pesar de todo lo que ha pasado en estos 100 años, desde que Einstein la formuló. Y entonces, es una teoría exitosa, por donde uno lo vea, pero sí tiene su talón de Aquiles. Y es que justamente cuando tú miras
en dos escenarios, porque se da en dos escenarios. La gravedad lo barre todo, ¿cierto? Porque la gravedad permea todo el acontecer en el universo. Pero hay dos escenarios particulares. El origen del universo, ¿cierto? Que es lo que llamaríamos el Big Bang, y el final, para contarlo del otro lado, el final de la gravedad en un colapso, que termina en un punto. A eso lo llamamos singularidades. Entonces, hay dos tipos de singularidades. Las que se dieron al comienzo del universo y las que se darían al final de un colapso gravitacional. Una la llamaríamos el Big Bang y la otra la llamaríamos un agujero negro, ¿sí? La formación de un agujero negro. ¿Qué es eso? Es mandar, en el caso del agujero negro, mandar toda la masa a un punto. Imagínate, meter toda la masa en un punto. Eso lo haría de densidad infinita, eso es inconcebible. Pero por otro lado, el universo salió también de un punto, ¿sí? Pues bien, resulta que en ese detalle tan delicado, la relatividad general no funciona. Ahí fracasa. Cuando tú tomas las ecuaciones de Einstein y las llevas al punto en que se originó el universo, o las lleva al punto donde termina un agujero negro, no funcionan. ¿Qué significa no funcionan? Todas las ecuaciones dan infinito. Si a mí una ecuación me da infinito, quiere decir que no me sirve. Está mal hecha, ¿cierto? Entonces, eso se ha convertido para muchos de los que trabajamos en teoría en un reto. ¿Cómo resolver ese problema? ¿Cierto? A eso se le llama la gravedad cuántica. Es una de las versiones, ¿cierto? Si tú miras en la literatura qué entiende la gente por gravedad cuántica, vas a encontrar todo tipo de concepciones, ¿cierto? Pero esta que yo te estoy diciendo es la que me parece a mí muy centrada y sobre la que Hawking desarrolló toda su obra. Y yo la comparto plenamente. Si hay una razón para trabajar en gravedad cuántica, es explicar qué vamos a hacer con la relatividad general cuando le toca describir el universo en esos punticos. Entonces, eso es lo que me llama a mí, uno de los motores que me mueve a mí, entender cómo resolver ese problema. Y como le digo, no es cualquier problema, ¿cierto? Es un problema que de que Einstein formuló su relatividad general, la gente le está trabajando. Lo que pasa es que alrededor de eso hay cientos de cosas para entender, ¿sí? Porque tú te metes, ese es como el horizonte, ¿no? Ese es el fondo que tú quieres hacer. Ahí se te puede ir toda la vida. Pero para llegar allá, tú tienes que ir quemando etapas y etapas y etapas. Y entonces la investigación se vuelve fructífera y aparecen opciones de investigar enormes yendo hacia allá, ¿no? Tú buscas resolver ese problema, pero para llegar allá tienes que trabajar en muchas cosas. Entonces, por ahí, digamos, te mostré una entrada, aunque yo no entré propiamente por ahí, pero es uno de mis móviles, ¿no? Yo te puedo contar otros, porque uno llega por razones de la vida, ¿cierto? Uno llega a un problema no como uno quisiera, ¿cierto? Uno se lo imagina como estudiante, uno se imagina resolviendo algún problema, pero cuando ya le toca ser empleado, cuando tiene que trabajar con otros grupos, cuando lo que se pone de moda en la ciencia va cambiando, entonces uno también se tiene que acomodar a eso. Y por ejemplo, buena parte de mi trabajo lo hice desarrollando mis tesis de maestría, de doctorado, y uno era simplemente un esclavo buscando soluciones, ¿cierto? Sus grandes concepciones las tenía por allá durmiendo un poco, mientras que resolvía lo urgente. Si tú te pones a estudiar, a hacer un doctorado en física, te piden una tesis, tú te puedes poner a especular. Entonces, en eso se le va a uno mucho tiempo. Entonces, hay muchas entradas interesantes. Uno termina metido en una historia llevado por los otros, ¿cierto? Entonces, yo tengo de todo un poco, pero en el sentido de contestar tu pregunta, pero te digamos como la que yo considero vital, y es darle una respuesta a ese problema de la gravedad cuántica desde el lado de los agujeros negros. Y entonces eso es lo que me está moviendo a mí, sobre todo en los últimos años, porque yo tuve la fortuna, y ahí sí me considero una persona muy afortunada, ¿verdad?, de haber estudiado con el profesor Werner Israel. Para darte un ejemplito, si tú te consigues la historia del tiempo de Hawking, que es un librito muy conocido, en ese librito vas a encontrar una cantidad de anécdotas e historias de lo que ha sido el mundo de la gravedad, el mundo de los agujeros negros. Y allí Hawking le dedica más de media página al profesor Israel, ¿cierto? Lo considera como el que se le ocurrió las ideas claves para poder acercarse a un agujero negro de una manera efectiva. Entonces, el profesor Werner Israel,
que la gente a nivel internacional le dice Guana, ¿sí? Uno habla con él, uno no le dice Werner, ¿no? Pues Guana, como pronuncian los gringos, ¿sí? Es una persona maravillosa, es una persona generosa, extraordinaria. Entonces yo tuve la oportunidad de hacer una pasantía con él en Canadá y con él aprendí unas técnicas que es lo que me ha dado a mí todo digamos, el bagaje para hacer investigación. Entonces desde que yo trabajé con él, que me ayudó muchísimo, hicimos cantidad de cosas, entonces yo empecé a desarrollar las ideas, muchas de las ideas que él venía trabajando. Él ya es una persona entrada en años, ¿no? Entonces él ya no trabaja en física, pero sí me dejó un legado muy grande. Entonces yo trabajo con las ideas de él, con las ideas mías, con las de mis estudiantes, y estamos buscándole una solución a ese problema usando unos estados de vacío, y aquí te voy a dar dos palabrejas técnicas, simplemente a ver si a qué le suena eso. Yo trabajo con el vacío de Hartley-Hawking y el vacío de Bolwer. ¿Eh? Esos son dos escenarios fantásticos de los que sabemos mucho y sabemos poco, que tienen que ver con el mundo de los agujeros negros, cuando tú los ves desde el lado de la cuántica. Entonces yo me he dedicado a entender esos vacíos, porque con esos vacíos uno explica la teoría cuántica que hay alrededor de un agujero negro. ¿Y cuál es la idea de la cuántica? Que la cuántica nos corrija ese problema que hay allá en el centro, de las singularidades que te mencioné hace un ratico. Entonces, sospechamos que con la teoría cuántica podamos resolver el problema de las ecuaciones de Einstein, que él no resolvió, porque Einstein en su época, tú lo sabes, Einstein no aceptó la cuántica, él siempre tuvo sus reservas con la cuántica. Y al final trabajó un poquito en eso, pero ya estaba, no tenía los elementos que tenemos nosotros hoy día. Entonces, lo que estamos haciendo es meter esa parte que Einstein no tenía. Y con la cuántica y usando transiciones de fase, que son unos procedimientos técnicos que se usan mucho en cosmología y en física en general, estamos tratando de explicar qué es lo que pasa ahí en esa frontera cuando nos acercamos al punto, ¿sí? De hecho, nosotros sospechamos que los agujeros negros cuando colapsan nunca llegan a ese punto. Los agujeros negros cuando llegan al horizonte de eventos, que es como la frontera entre el punto de no, eso es la frontera de no retorno. Cuando tú te acercas a un agujero negro y cruzas esa frontera, no hay manera de volver al universo exterior. Entonces nosotros sospechamos que toda la física que hay que entender está ahí en esa frontera del horizonte. Y ahí donde le hemos puesto pues la mayoría de la investigación la hemos hecho ahí en esa zona, en esa frontera. Entonces no sé si de todo eso que te dije, ¿qué te suena y qué le gustaría que te explicara de todo eso que te dije? O sea, ahí te puse como, digamos, entre dos aguas, entre lo técnico y lo coloquial, ¿sí? No, pues me gustaría lo que mencionaste sobre cómo tú has llegado a esas conclusiones, las dos teorías que planteaste que trabajas. Sí, al comienzo, como te dije, uno trabaja sobre una tesis. Entonces, cuando yo trabajaba en mi tesis doctoral, yo tenía un problema que resolver. Y eso no era cosa mía, yo tenía un director y había que acordar en qué iba a trabajar con el director. Y entonces, claro, uno estaba metido en ese problema. Y entonces, todo lo que uno hacía era en función de resolver un problema técnico, que en mi caso era calcular las entropías de los agujeros negros, que de alguna manera están asociadas con la información que se roba un agujero negro. Un agujero negro se forma, él se roba información del universo. Y entonces, mi problema tenía que ver con entender si esas entropías que tienen que ver con la información de los agujeros negros respondían al mundo de la temperatura o no. ¿Sí? Que es una pregunta muy técnica, si eso era térmico o no. Ese era mi problema. Una cosa muy técnica. Y me gasté muchos años, pero metiéndome a eso, descubrí que ese camino me llevaba a algo que sí me motivaba muy de fondo, que por ahí yo podía tratar de llegar al mundo de la gravedad cuántica, porque con las herramientas que aprendí, jugando con eso, logré conocer esos vacíos que te mencioné. ¿Por qué te menciono el vacío? Porque aunque suene raro, el objeto más rico que tenemos en física es el vacío. Del vacío sacamos todo. El vacío, como lo entendemos nosotros en física con la mecánica cuántica, no es la ausencia de cosas, ¿no? Todo lo contrario. El vacío es la potencialidad de todo lo que existe y puede llegar a existir. Y eso lo tenemos matematizado. Y hay experimentos que muestran que todo eso es así, ¿no? Eso es una maravilla. Hasta ahora lo estamos dominando. Entonces, cuando uno entra a estudiar los agujeros negros, se encuentra con dos vacíos. Y eso es una herramienta
pero después esa herramienta se te convierte en un objeto que por sí mismo tiene un significado. Entonces da uno ese paso, ¿no? Eso es cambiar de categoría. Eso es convertir la herramienta, convertirla en un objeto esencial. Y eso es lo que ha venido pasando, que lo que yo usaba como una herramienta para calcular cosas técnicas asociadas con la temperatura y demás, terminaron siendo en sí mismo objetos de estudio. Y entonces ellos tienen ahí hay una paradoja que nadie la ha podido resolver hoy día, y es que esos dos vacíos son los que dan cuenta de todo el comportamiento de los agujeros negros a nivel cuántico, pero uno de esos vacíos con el otro, si yo los pongo juntos, no funciona. ¿Sí? Matemáticamente eso explota. Y entonces, aprender a manejar eso, cómo hacer que esos dos, y esa es la otra manera de contarte la historia, si yo tomo esos dos vacíos que explican todo y los hago convivir juntos, que no me exploten, ¿sí? Si yo logro hacer eso, ya estoy dando un paso hacia la solución del problema de la singularidad que quedó abierto con la teoría de Einstein. ¿Sí? Y ahí donde estamos pensando que eso lo puede resolver una transición de fase. Una transición de fase, pues, un ejemplo que tú conoces, cuando tú tienes agua en estado líquido, ¿cierto? Y sube la temperatura de esa agua, la conviertes en vapor de agua. ¿Sí? Eso es una transición de fase. Tú cambias la fase, digamos, cambias el agua de estar en estado líquido a estado gaseoso, pero sigue siendo agua. Entonces, eso es lo que nosotros sospechamos con estos vacíos, que ellos siguen siendo lo que son, pero tienen formas distintas de manifestarse y que los hacen aparentemente incompatibles por su fase que presentan. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que es no distraernos con la fase. Eso es algo así como si uno pensara que cuando el agua pasa de estar en estado líquido en estado gaseoso se convirtió en otra cosa. No, no hay que dejarse confundir de eso, ¿cierto? Si uno ve el agua como hielo, o la ve en su vasito allá totalmente líquida, o la ve como vapor, no hay que olvidar que sigue siendo agua, ¿cierto? No dejarse distraer de esa apariencia distinta. Eso es lo que estamos tratando de hacer con los vacíos. Y si logramos entender cómo evoluciona un vacío en términos del otro, pues seguramente vamos a poder entender muchas cosas. Y te voy a complementar la respuesta. Yo trabajé durante muchos años en cosas así especulativas, teóricas, tratando de buscar explicaciones, pero tuve la fortuna de que uno de mis estudiantes de doctorado, que le doy el crédito a Wilson Rojas, desarrollando su tesis de doctorado, se le ocurrió que la tesis que estaba trabajando se podía usar para entender unos objetos que están de moda, que se llaman ecos. Los ecos son objetos exóticos supercompactos. O sea, imagínate una especie de estrella que se le apaga el horno nuclear y en lugar de colapsar y volverse un punto, esa estrella se vuelve compacta, compacta, pero se detiene a una cierta distancia. O sea, se forma un objeto muy pequeño, ¿sí? Pero no termina siendo un punto. Eso se llaman los ecos. Y entonces resultamos aplicando las teorías que nosotros desarrollábamos, terminamos aplicando a esos ecos que están de moda, entre otras cosas, porque se pueden chequear con las ondas gravitacionales. Y entonces escribimos un artículo a Physical Review D, que esos son muy ortodoxos, ¿no? Los PRD, esa revista que es muy prestigiosa, pero son muy ortodoxos. Entonces nosotros les mandamos el artículo, ellos se entusiasmaron, ¿no? Les pareció muy bueno la cosa, tenían un par de preguntas y nos dijeron, bueno, si ustedes contestan ese par de preguntas, les publicamos el artículo. Entonces yo dije, bueno, vale la pena, pues nos van a publicar en Physical Review, pues hagamos el esfuerzo. Entonces trabajamos varios meses en eso y perfeccionamos la respuesta que nos pedían los referees. Pero cuando ya les enviamos la respuesta, yo no sé si se asustaron, y yo lo interpreto así, porque esa es una revista muy ortodoxa, y les dio cosa, ¿no? Les dio cosa publicar lo que nosotros estábamos sacando ahí, y entonces en última dijeron, no, que eso ya se salía, digamos, de los alcances de la revista. Entonces nosotros dijimos, pues bueno, no hay problema. Entonces nos fuimos a otras revistas y lo enviamos a una revista muy interesante, suiza, que es una revista que se llama Symmetry, una revista más abierta, con 5 referees que nos pusieron. Les enviamos el artículo, les gustó muchísimo. Nos publicaron ese artículo, ha tenido cantidad de impactos y desde ahí nos dimos cuenta
que todas esas teorías que veníamos haciendo y que siguen siendo muy válidas a nivel puramente especulativo, ya las podemos someter a experimentación, ¿sí? Usando ondas gravitacionales. Y en eso es lo que estamos ahorita. ¿Sí? En eso estamos ahorita, tratando de perfeccionar el modelo para poder llevarlo a una situación en que lo podamos parametrizar de acuerdo a lo que están viendo las ondas gravitacionales. ¿Sí? Ahí estamos. O sea, estamos especulando hacia teorías por edad que a lo mejor no existen, porque hay gente que dice, bueno, ¿y quién les garantiza a ustedes que la gravedad cuántica existe? Eso puede que no exista. Bueno, está bien, uno tiene derecho a soñar, pero tenemos ese otro mundo fascinante, y es que ya podemos poner a prueba nuestras ideas, ¿sí? De que no estamos simplemente especulando, y eso gracias a las ondas gravitacionales. Entonces, ahí estamos. Ese es como el punto, el punto en este momento. Entonces, Claro que sí. te imaginas ahí las potencialidades que hay para trabajar en esto. Claro que sí, no, y aquí yo podría seguirte preguntando y, mejor dicho, llenar. Es más, podemos hacer un próximo capítulo sobre el tema específico porque la verdad hay mucho tema y me encanta hablar contigo. Pero ya, pues también el tiempo marca, ¿no? Sí, no, así tiene que ser. Entonces, tiene que ser con una fluidez, ¿no? Entonces hacen el efecto contrario. Sí, claro que sí, ya es de divulgar, ya se vuelve algo tenso, ¿no? Pero claro que sí quedan muchas ideas para seguir explorando. Invitadísimos todos a seguir leyendo tus teorías, tus publicaciones, cómo encuentran tus publicaciones y demás. Digamos, algún físico que nos vea, que quiera explorar más sobre este campo. O Sí, contactar contigo, claro está. sí, por ejemplo, en la página de Colciencias, ¿cierto? Nosotros tenemos un grupo, yo hago parte de un grupo que se llama Astronomía, Astrofísica y Cosmología. Estamos en Colciencias y entran y colocan mi nombre en la página de Colciencias. Bueno, digamos, a nivel casi que mundial, todos los países tienen una página donde se le da como el escalafón al investigador, ¿no? Que se le da como la acreditación. Le dicen, este señor es un investigador y lo clasifican ahí, le ponen a uno alguna categoría. Entonces nosotros tenemos una clasificación de esas y en esa página, entonces tú puedes entrar y mirar cada investigador y a renglón seguido, tú puedes entrar y mirar todas las publicaciones. Ahí pueden encontrar las publicaciones. Si hubiera sido bueno, pero bueno, el Google le ayuda a uno a buscar. Eso es muy fácil, ¿sí? Si colocan mi nombre y colocan la página en general, él les ayuda a encontrarlo, ¿no? Porque yo les podría dar una dirección más precisa de búsqueda, pero el Google ayuda muchísimo, ¿sí? Si colocan mi nombre en Google, José Robel Arena está investigado, lo que sea, él te saca ahí la lista de las 3, 4 primeras páginas importantes. En una de esas está todo el listado donde está nuestro grupo. O el grupo, colocar ese grupo, se llama Astronomía, Astrofísica y Cosmología. Grupo de Investigación, Astronomía, Astrofísica y Cosmología. Está clasificado como A1. ¿Eh? Ahí trabajamos una cantidad de gente. Y entonces es fácil encontrarlo y están los datos de cada investigador, están las publicaciones y demás. Entonces, ya por ahí. ¿Por qué? Porque es que esos artículos, como salen en revistas especializadas, no los consigue uno en cualquier lado. ¿Sí? Casi siempre nosotros lo publicamos en la página de Arcai. La página de Arcai, que es una página donde uno, cuando ya tiene cierta seguridad de que va a publicar algo, lo pone ahí. ¿Sí? Y eso es gratis. Pero tiene un código, tiene un numerito. Entonces, si uno conoce el numerito, entra fácil. Pues para no ponerse a darle vueltas. Pero es la página de Arcai. Entonces, si uno entra a la página de Arcai, igual, coloca mi nombre, ahí él le ayuda a buscar. Pero si tiene el número, pues con el número sí va derechito, ¿no? Pero hay varias formas de hacerlo. Bueno, no me queda más sino hacerte la última pregunta y despedirnos con esta. ¿Tú cómo ves la ciencia en Colombia? La física especialmente, tu campo de estudio. Sí, bueno, yo veo que en los últimos quizá 25 o 30 años hemos logrado dar un paso importante, ¿cierto? Porque pongámoslo ahí, digamos hace unos 20 años, nosotros estábamos muy aislados, haciendo aquí cosas entre nosotros, y algunos se iban al exterior, se quedaban por allá, otros regresaban aquí,
pero la gente que va a estudiar al exterior y regresa acá, pues toda la tecnología se queda al otro lado, ¿no? Y aquí se apaga, ¿no? Una persona allá produce 5 papers, digamos, en un año. Llega aquí a Colombia y produce uno, ¿cierto? Entonces, todo eso ha cambiado radicalmente y yo creo que se debe a dos fenómenos, ¿sí? Por un lado, que nuestros grupos de investigación se internacionalizaron. Nosotros ya tenemos estudiantes, profesores que van y vienen de unos grupos a otros, y entonces eso lo abrimos, eso no existía. Y lo otro es la gran importancia de Internet, ¿sí? Que ha facilitado relacionarnos enormemente. Por ejemplo, ahora durante este pico crítico de la pandemia, esos seminarios que tenían diferentes grupos de investigación en el mundo se pudieron integrar, cosa que no ocurría porque cada uno asistía a sus seminarios en forma presencial y de esos seminarios de ciencia los hay en todas partes del mundo, pero todos separados. Pero por lo de la pandemia pudimos meternos unos con otros, estamos cruzados, podemos asistir. Por ejemplo, la gente que está aquí con nosotros en Colombia puede hacer parte de seminarios que se dan en diferentes lugares del mundo y hacer parte de ello, ¿sí? Aprovechando las redes. Entonces hemos dado un paso muy grande y por eso yo soy optimista de que en ese sentido, más pensando a futuro que lo que tenemos hoy día, ¿sí? Nuestra ciencia todavía es muy incipiente acá, pero ya estamos en el camino correcto, ¿sí? Yo pienso que en los últimos 20 años enderezamos el camino y es no trabajar aislados, que eso es lo que nos ha frenado. Nosotros aquí tenemos esa tendencia a estar en la Torre de Marfil, ¿no? Encerrados en nosotros mismos y queremos saberlo todo, entonces queremos saber matemáticas y computación, todo, entonces eso no sirve para competir en el mundo. Mientras que aquí tú estás solo, allá trabajan 20 o 30. ¿Sí? Entonces, eso ya, afortunadamente, ya se rompió y ya estamos trabajando en ese tenor, ¿no? En ese concierto de cosas. Entonces, yo soy muy optimista porque ya tenemos la opción de meternos a competir con los demás, haciendo parte de esos grupos. Además, porque hay otro fenómeno, que en esos países desarrollados a ellos los mueve más el tercer mundo que ellos mismos. Uno ve que en Europa los que mueven la ciencia son los que vienen del tercer mundo. ¿Eh? Es la gente que está dispuesta a sacrificarlo todo por ganarse un lugar allá en Europa. El europeo ya no le interesa. ¿Sí? Entonces tenemos todas esas oportunidades. Nuestros estudiantes aquí son muy apetecidos por los grupos de investigación allá, porque aquí los formamos muy bien. ¿Sí? Nosotros formamos estudiantes muy buenos y ellos quieren tener esa gente porque tienen sus herramientas, allá tienen los equipos, tienen todo, pero falta el material humano y ese lo tenemos nosotros. Lo que tenemos que evitar es que la gente se nos quede allá. ¿Sí? Tenemos La que fuga de cerebros. y ahí es donde se nos hunde el apoyo del Estado, donde nos falta, ahí es donde estamos fallando, para que esa gente no se nos vaya, ¿cierto? O por lo menos si están allá, que nosotros podamos responderles desde acá con, con apoyo real, ¿cierto? Que cuando uno dice, vamos a colaborar los de aquí con los de allá, sea un apoyo real, y ese apoyo real cuesta, ¿cierto? Cuesta. Entonces ahí es donde el Estado tiene que hacerse ver. Claro que sí. ¿Sí? Y desde ese lado, pues yo soy optimista, veo que hay cómo, y vamos caminando hacia allá, pero estamos hasta ahora caminando hacia allá, ¿cierto? Entrar al mundo de la ciencia desarrollada, pues es muy difícil, porque eso no se hace de un día para otro en un país de estos que no se decide hacer una reforma en educación, que no se decide. Tú sabes que ya lo hizo Cuba, lo hizo México, lo hicieron otros. Aquí no lo hemos hecho. Aquí no hemos hecho una reforma en educación de fondo. No la hemos hecho. ¿Por qué? Ya tú lo sabes, que sabes más de ciencias políticas y todo esto. ¿Qué es lo que tiene fregado? ¿Por qué no hemos dado ese paso? ¿Sí? Nos quedamos en lo administrativo. Aquí no hemos hecho una revolución en educación, mucho menos en ciencia, que hay que empezar por ahí. Hay que hacer una revolución en educación para que venga la revolución en ciencia. Eso no se hace en 2 días. Eso se hace en años, ¿cierto? Generacional, una revolución generacional. Sí, sí, y que implica, hablemos en términos políticos, implica el concurso de muchos grupos políticos durante muchos años. Y eso no lo tenemos, ¿cierto? Porque cada grupo llega a desarmar todo y a hacerlo a su manera. Sí, no mantiene nada. Y el inmediatismo, ¿cierto? Esos resultados para mostrar Sí, ya. claro. Con eso no vamos De a hacer. 4 años. No se hace en educación, nunca.
¿cierto? No se puede hacer. Entonces, eso nos está faltando para poder decir, porque nosotros tenemos colombianos en todas partes. Y cuando tú miras todos los proyectos de investigación de lo que hablamos hoy, tenemos gente en todos los lugares del mundo colombianos haciendo maravillas. Pero ellos están del otro lado. Ajá, trabajando en el laboratorio de Claro, partículas, por ejemplo, no en Suiza. la gente no la tenemos acá, está allá. Aquí tenemos grupos muy buenos, sí, pero no es suficiente, porque el apoyo no está, ¿sí? Falta. Sin embargo, menos mal que tenemos mucha gente con un ánimo extraordinario, ¿cierto? Que quiere hacer maravillas y las logra, ¿cierto? El fuego que lleva cada uno por dentro es el que transforma el mundo. Y tenemos colombianos geniales y dispuestos a sacrificarlo todo. Y ahí está la prueba. Y tú miras, ahorita con el James Webb, que había que buscar gente, aparecen colombianos que hacen parte de los proyectos por aquí, por allá, porque tenemos gente por todos lados. Entonces, lo que necesitamos es, no queremos tampoco que la ciencia entonces nos la traigamos para Colombia, no. Es hacer parte de esa ciencia, pero real, ¿cierto? Cuando uno dice, mire, yo hago parte del grupo que sea en algún lugar del mundo, lo hago porque aquí nosotros damos el apoyo que corresponde. No mandamos al estudiante allá sobreviva, consígase la beca, ¿cierto? Sino que de aquí le demos el apoyo para que sea un apoyo real, cosa que si el tipo se fue a trabajar a otro lado, está desarrollando lo nuestro porque tenemos la contrapartida. ¿Sí? Entonces, los beneficios van a ser de lado y lado, pero cuando la gente la formamos y le decimos váyase y haga lo que pueda afuera, pues cae en la órbita de otro país y allá se queda. El intercambio se debilita y la posibilidad de traer esa ciencia para desarrollo de acá también se debilita, porque es que hay que aportar en términos reales. Muy bien, Cristian. Entonces no me queda más sino decirte muchas gracias por tu tiempo, por tu colaboración, por participar en mi canal. Es un placer. Y por toda esa larga carrera científica que has llevado en nuestro país, llegar al nombre alto de la ciencia. Un abrazo y feliz tarde y muchas gracias. Bueno, a ti y a tus oyentes, gracias, Cristian.